En este video se hablará sobre la segunda ley de la termodinámica. Además de eso se introducirán conceptos como ciclos y entropía. ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica es una serie de postulados los cuales regulan la viabilidad de procesos. Esta se divide principalmente en tres. La primera sería que la energía tiene calidad. La segunda sería que todos los procesos tienen una dirección, la cual puede ser horario o antihorario. Y la tercera, que es la última, dice que la energía en forma de calor fluye de un sector que tiene mayor temperatura a una zona con menor temperatura. Esto es para alcanzar el equilibrio térmico. Esto es decir que las dos temperaturas sean iguales. Este ejemplo explicará los tres postulados anteriores. Cuando uno se hace un café en la mañana, este disminuye su temperatura a lo largo del tiempo. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, esto sucede gracias a la segunda ley. El café traspasa energía al entorno en forma de calor, pasándolo de una zona de mayor calor, de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, disminuyendo la temperatura del café. Pero ¿hasta qué punto pasará esto? No puede ser que el café quede a 0 grados Celsius. No, esto se hace hasta que alcancen una temperatura de equilibrio. Es decir, que el café y el entorno estén a la misma temperatura. Pero ¿por qué no se nota que el entorno aumente su temperatura y sí que el café la disminuya? Bueno, esto sucede ya que el volumen del entorno es mucho mayor al del café. Con el ejemplo anterior se introducen estos nuevos términos, sumidero y fuente. Partiremos con sumidero. Sumidero es un depósito el cual absorbe calor. Esto se ve reflejado en el mar. Por ejemplo, cuando uno toma una cuchara que está muy caliente y la introduce dentro del mar, esta cuchara cederá energía en forma de calor al mar. El mar aumentará su temperatura, lo cual será completamente despreciable, ya que es un aumento de temperatura teórico, porque el volumen del mar es mucho mayor al de una simple cuchara. En este segundo caso, tenemos fuente, el cual es el caso contrario al de sumidero. La fuente provee de calor. En este caso, si meto en el mismo mar un hielo, el mar le cederá calor al hielo, logrando un cambio de fase. Pero la fuente no se verá reducida en su temperatura, ya que el calor que pasó al hielo será muy mínimo. La segunda ley contiene leyes de apoyos. Estas serían principalmente dos. La primera sería que un cuerpo o sustancia se mueve en el sentido y dirección de una fuerza o presión. En este caso, se aplica una fuerza F hacia la derecha en esta dirección, a este cuerpo. Este cuerpo se moverá hacia la derecha en esta misma dirección. La segunda ley de apoyo dice que siempre existe fricción, por muy pequeña que sea. Por lo menos aquí se puede ver que la fricción va en sentido contrario y se opone al movimiento. La importancia de la segunda ley de la termodinámica es que nos ayuda a predicar la dirección de los procesos térmicos. También nos ayuda a determinar mejores prestaciones térmicas de ciclo. Y por último, nos ayuda a calcular de otra manera entalpía y energía interna. En base a la segunda ley, nosotros diremos de la entropía que el diferencial de entropía va a ser mayor, igual o menor a la derivada parcial del calor en función de la temperatura. Cuando nosotros hablemos de que es mayor, diremos que es un proceso irreversible. Cuando es igual, diremos que es un proceso reversible. Y cuando es menor, diremos que es uno imposible. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan que estos dos van a ser factibles. En cambio, el imposible no va a ser factible. De esto podemos deducir que finalmente la ecuación de entropía va a ser el diferencial de entropía mayor o igual al diferencial de calor en función de la temperatura. Ahora explicaré los dos procesos posibles anteriormente mencionados. El proceso reversible es el proceso que puede volver a su estado inicial sin dejar rastros en los alrededores. Es decir, una vez producido el ciclo, este puede volver a su estado original sin la existencia de un intercambio de calor o trabajo neto entre el sistema y los alrededores. Es decir, que su trabajo y calor sea cero. Un ejemplo de esto es un péndulo sin fricción ideal que oscila haciendo un ciclo siempre llegando al mismo lugar, y ya que no existe pérdida por la fricción, siempre va a conservar su energía. Los procesos irreversibles son todos los otros procesos que no son reversibles.
Un ejemplo de esto puede ser un vaso de té o café caliente en el ambiente que se va enfriando. El caso opuesto, una bebida fría que se va calentando por la diferencia de temperatura con el ambiente. Uno puede decir que uno podría volver a su estado original de la bebida poniéndole en un refrigerador, pero la diferencia entre un proceso reversible e irreversible es que el proceso irreversible necesita que el exterior entregue ya sea calor o trabajo para que éste vuelva. En el caso de la bebida, el refrigerador, ya que es una bomba refrigerante, necesita trabajo para enfriarla, y por ello hay un cambio en el exterior. Cabe mencionar que los procesos reversibles no existen en la realidad, solamente existen los irreversibles. Se preguntarán, ¿para qué los estudiamos? Existen dos razones para ello. Una es que son fáciles de analizar, y otra es que son grandes modelos para compararse con la realidad. Las irreversibilidades son los factores que hacen que un proceso se transforme en irreversible, ya que hacen que el proceso pierda energía, calor. Unos ejemplos para esto sería la fricción, la transferencia de calor, las resistencias eléctricas, entre otros. La fricción, como ejemplo, al tener dos cuerpos en contacto se crea una fuerza que va contra el movimiento, y por lo tanto el sistema necesita un trabajo para vencer esa fuerza. Esta fricción no solamente puede ser entre sólidos, también puede ser entre fluidos y sólidos, o incluso entre dos fluidos. Un ejemplo entre un fluido y sólido es como el péndulo que con la fricción de aire se va deteniendo. Otro de los ejemplos puede ser la transferencia de calor, que sería como el vaso de caliente que se enfría por el ambiente. También existen los procesos internamente reversibles y externamente reversibles. Como dice su nombre, el proceso internamente reversible será que el interior del sistema vuelve a su estado original, pero hay cambios en el exterior. Mientras que el caso contrario, el exteriormente reversible, es cuando el exterior vuelve a su estado original, pero en el sistema queda con cambios. Estas deducciones son hechas a partir del planteamiento de la segunda ley, que a su vez dan paso a la primera, y son fundamentalmente dos. La primera dicta que los procesos espontáneos que suceden en la naturaleza siempre buscan la condición de equilibrio con el entorno. Y la segunda, que una máquina térmica no puede llegar al rendimiento del 100%. Se mencionó anteriormente que las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos y que su fluido de trabajo llega a su estado inicial al final de cada ciclo. Durante una parte del ciclo, el fluido realiza trabajo y durante la otra se realiza trabajo sobre el fluido, por lo que la diferencia de estos dos trabajos será el trabajo neto que realice la máquina térmica. Por lo tanto, la eficiencia del ciclo depende de cómo se realice cada uno de estos procesos dentro del ciclo. Esta eficiencia va a depender de si el proceso requiere la cantidad mínima de trabajo para así producir la cantidad máxima de este. Estos procesos se les va a llamar procesos reversibles. En la práctica no es posible llegar a un proceso reversible, ya que no se pueden eliminar las irreversibilidades de cada proceso, pero el más conocido es el ciclo de Carnot, propuesto en 1824 por el ingeniero francés Sadi Carnot, y que fundamentalmente es un ciclo teórico con un rendimiento máximo del 100%. La máquina térmica que opera con este principio es la máquina térmica de Carnot, que consiste fundamentalmente en un sistema adiabático cilindro-émbolo que contiene un gas en su interior. Este ciclo se compone de 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. El primer proceso será el proceso 1-2 y será una expansión isotérmica reversible. En este proceso hay una temperatura inicial alta denominada TH, y el sistema cilindro-émbolo está conectado a una fuente a temperatura TH. El gas en su interior se comienza a expandir, por lo que realiza trabajo sobre las paredes del cilindro y sobre el émbolo, realizando trabajo sobre este. Cuando el gas se comienza a expandir, disminuye su temperatura, o debería, pero en el momento que esto comienza a ocurrir, la fuente aporta temperatura TH hacia el interior del cilindro. Así, al final del proceso 2, la temperatura TH será constante. El proceso 2.3 es una expansión adiabática reversible. Para el estado 2 se quita la fuente del sistema y se deja en completo aislamiento, por lo que se vuelve adiabático. El gas se continúa expandiendo, realizando trabajo sobre el cilindro y sobre el émbolo, por lo que disminuye su temperatura. Esta vez, como está la fuente, la temperatura pasa de una temperatura alta T sub H a una temperatura menor denominada T sub L.
En este estado ideal, el cilindro no realiza fricción con el émbolo. Para el proceso 3-4 será una compresión isotérmica reversible. Para el estado 3 se retira el aislamiento del sistema y se pone en contacto con un sumidero a temperatura T sub L. Luego se realiza trabajo sobre el pistón, por lo que este comprime el gas y tendería a elevar su temperatura. Pero apenas esto comienza a suceder, la temperatura se transmite desde el sistema hacia el sumidero a temperatura T sub L, por lo que la temperatura al final de la posición 4 será una temperatura T sub L constante. El calor transmitido desde el sistema hacia la fuente será un calor Q sub L. Para el proceso 4.1 será una compresión adiabática reversible. Para el estado 4 se retirará la fuente a temperatura T sub L y se dejará al sistema nuevamente en aislamiento. Así se seguirá comprimiendo el gas, por lo que este elevará su temperatura desde una T sub L hacia una T sub H. Y aquí es donde se termina el ciclo. A continuación se presenta el diagrama presión-volumen, en donde se da cuenta de los dos procesos adiabáticos y los dos isotérmicos. Para el diagrama, el área entre la curva 1, 2, 3, 4 y 1 representa el trabajo neto realizado por la máquina térmica. Si para el proceso 3-4 se intentase ahorrar Q sub L y se comprimiese el gas de manera adiabática en vez de isotérmica, se terminaría nuevamente en el estado 2, por lo que se ahorraría Q sub L, pero a su vez no habría salida de trabajo. Esto demuestra la necesidad para una máquina térmica de un intercambio de calor con dos depósitos a temperaturas diferentes, para así realizar un trabajo neto. El ciclo de la máquina térmica de Carnot es reversible, por lo que en este caso se transformaría en el ciclo de refrigeración de Carnot. El ciclo es el mismo, solo que su dirección está invertida, y para este caso Q sub L se absorbe desde un depósito de baja temperatura y Q sub H se rechaza a uno de alta temperatura. Como se mencionó anteriormente, una máquina térmica no puede operar intercambiando calor solo con un depósito, y así un refrigerador no puede hacerlo sin una fuente de energía externa. A partir de estos dos enunciados se pueden obtener dos valiosas conclusiones. La eficiencia de una máquina térmica irreversible siempre será menor que una máquina térmica reversible que operen entre los mismos dos depósitos. Y la eficiencia de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos siempre va a ser la misma. La entropía. Definiremos la entropía como, primero, la magnitud termodinámica que mide esa parte de energía no utilizable para realizar trabajos y que se expresa como el cociente entre el calor cedido de un cuerpo y su temperatura absoluta. Fundamentalmente trabajaremos con las unidades de kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Segundo, para los sistemas estadísticos y de informática, la entropía será la medida del desorden de un sistema. Esto es, que para la misma cantidad de masa, la cantidad de entropía en un material cristalino será menor a la cantidad de entropía en un gas, puesto que en el material cristalino las configuraciones posibles son mucho menores a las ínfimas configuraciones que tiene un gas. La desigualdad de Clausius, establecida por R.J.E. Clausius, nos presenta la entropía en su forma integral, donde la integral cerrada corresponde a la durabilidad del ciclo y la transferencia de calor puede ser desde el sistema o hacia el sistema. Consideraciones para la entropía. En un sistema aislado, siempre habrá una pequeña cantidad de energía que se desprenderá fuera del sistema. El valor de la entropía siempre tenderá a crecer en los procesos o de forma natural. La entropía es una propiedad que no se conserva, por lo tanto no existe algo como el principio de conservación de la entropía. Esta se incrementa en todos los procesos reales y, teóricamente, se conserva durante los procesos reversibles. Tenemos los métodos de cálculo de la entropía. Para esto nosotros veremos solo 4, que son los vistos en clase. El primero quiere decir que la entropía va a ser igual a la entropía en estado de líquido saturado más el título por el diferencial de cuando es líquido saturado y vapor saturado. Y estos nosotros los encontramos por tabla. El segundo es cuando la entropía es constante, o sea, es cuando ocurre un proceso adiabático. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay flujo o transferencia de calor. El tercero es que la derivada parcial del calor menos la presión por la derivada parcial del volumen específico va a ser igual a la derivada parcial de
la energía interna. Y esto ocurre solo cuando es un sistema cerrado. Y por último diremos que la derivada parcial del calor más el volumen específico por la derivada parcial de la presión va a ser igual a la derivada parcial de la entalpía. Esto ocurre cuando el flujo estable está estable. ¿Qué quiere decir? Que el intercambio de calor y de trabajo permanece constante. Ahora hablaremos del trabajo perdido y mecánico. Estos se dividen en dos, que son los que reciben trabajo, que son por ejemplo la bomba de agua, que capta trabajo, o sea, W positivo, y el otro son los que producen trabajo, que son por ejemplo la turbina, que esta produce trabajo liberándolo, o sea que sería un W negativo. Para el caso de los que reciben trabajo, diremos que su rendimiento mecánico va a ser el trabajo ideal dividido en el trabajo real, y este tiene que ser menor a 1. Por ende, el trabajo ideal va a ser mucho menor al trabajo real. Por el contrario, cuando se produce trabajo, diremos que su rendimiento mecánico va a ser al revés. Va a ser que el trabajo real dividido en el trabajo ideal va a ser menor a 1. Por ende, en este caso, el trabajo real es menor al trabajo ideal. Finalmente, diremos que el trabajo perdido va a ser la diferencia de el trabajo reversible menos el trabajo irreversible. Y cuando nos refiramos a trabajos reversibles, diremos que son los trabajos ideales, y para los trabajos irreversibles diremos que son los trabajos reales.